La epístola del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 1. La introducción. Pablo, El único escritor de la Biblia que cambió su nombre judío Saulo por su nombre gentil, Pablo, siervo un esclavo voluntario. de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Él se llama esclavo antes de apóstol. apartado para el Evangelio de Dios, Quiere decir que Pablo fue apartado por Dios de entre toda la humanidad para su apostolado. que él Dios, había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, Él prometió al Redentor, quien sería el Señor Jesucristo. acerca de su Hijo, Se refiere a Jesús, que es el mensaje principal del Antiguo Testamento. nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho Significa la entrada a una nueva condición de la simiente de David, por la familia de David. según la carne, La encarnación. Dios se hace hombre. el cual fue declarado Hijo de Dios, con poder, Él era hijo de David en cuanto a su humanidad, y el Hijo de Dios en cuanto a su deidad. según el Espíritu de Santidad, Indica otro nombre que se le da al Espíritu Santo. por su resurrección de entre los muertos, Jesús fue crucificado por los judíos porque él afirmaba ser el Hijo de Dios. Dios lo resucitó porque él era el Hijo de Dios. por el cual Por Dios, recibimos la gracia favor inmerecido, y el apostolado, el llamado, para la obediencia a la fe, Jesucristo y el crucificado. en todas las naciones, Un evangelio para la totalidad del mundo. por amor de su nombre, Él es quien compró nuestra redención por medio y a través de la cruz del Calvario. entre las cuales Todos los creyentes, estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, toda persona que es salva ha sido llamada del Señor de algo a algo. a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, Hacer fue incorrectamente sustituido por los traductores. Toda persona que es salva es un santo, y establecido así por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, gracia que viene por medio de la cruz. y paz La paz que resulta de la obra del Espíritu Santo en la santificación. tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Presenta la Trinidad, con el Espíritu Santo que inspira estas palabras para que sean escritas. Acción de gracias. Primeramente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo acerca de todos vosotros, de que se habla bien de vuestra fe en todo el mundo. Se refiere al Imperio Romano, Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu, su espíritu humano, en el Evangelio de su Hijo, Jesucristo y el crucificado. que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, Pablo tenía una fuerte vida de oración. rogando, Tiene que ver con la búsqueda del Señor sobre algo. En este caso, el privilegio de ministrar a la iglesia en Roma. si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hechos capítulo 27 versículos 1 al 44. Hechos capítulo 28 versos 1 al 31. Registra que el viaje, como muy próspero espiritualmente, pero no próspero de otro modo. Porque os deseo ver, para repartir con vosotros algún don espiritual. No significa, como algunos creen, que Pablo podía impartir uno o varios de los 9 dones del Espíritu, sino más bien les habla de explicarles más exacto la palabra de Dios. Que os fortalezca, Los dones espirituales, tan valiosos como son, no establecen a nadie. Es únicamente la verdad de la palabra que establece. Juan, capítulo 8, verso 32. es a saber, para ser juntamente confortados con vosotros por la común fe vuestra y la mía. Conlleva la idea de un esfuerzo mutuo causado por su ministerio entre ellos, y el amor de ellos hacia él. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, Una frase usada muy a menudo por Pablo. que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, Algo que obstaculizaba. para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, Él sabía que su enseñanza acerca de la cruz les ayudaría a crecer en la gracia. a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. A toda la gente, quien quiera que fuera y a donde quiera que estuviera, Soy deudor. que también es cierto de todo creyente. Así que, en cuanto a mí, estoy listo a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
El poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, expresado en referencia a la cruz. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por la cruz, y la cruz sola, el hombre es reconciliado con Dios. Porque en él, Por medio de la cruz, la justicia de Dios en relación correcta con Dios. se descubre de fe en fe. De fe se refiere a Dios como el proveedor, y en fe se refiere al hombre como receptor. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Declara Pablo que demuestra que la justicia por la fe no es ninguna idea nueva, sino encontrada en los profetas. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Culpa. Porque manifiesta es la ira de Dios, La emoción personal de Dios en cuanto al pecado. del cielo, Esta ira se origina en Dios. contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Dios tiene que oponerse inalterablemente al pecado. que detienen la verdad con injusticia. Quienes rechazan reconocer quién es Dios y lo que es Dios. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto. Demuestra el objetivo universal del conocimiento de Dios como el Creador, que más o menos se halla en todos los hombres. Porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que su firma exclusiva está en la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, Explica el versículo 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas, La creación demanda a un creador. de modo que son inexcusables. La creación nos habla del poder eterno de Dios, y que es obvio a todos. Apostasía. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, Si los hombres no entienden a Dios en el campo de la creación, no lo entenderán en ninguna otra cosa. ni dieron gracias. Al no querer honrarlo, causó falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Indica que es la única dirección en que el hombre caído puede ir, teniendo en cuenta que él ha rechazado a Dios. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Habla del rechazo a la luz. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios, Devasta todo lo que se llama sabiduría, que no es de Dios. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, Se refiere al pecado de los siglos, y no solo señala al pagano de la antigüedad, sino también a muchos del cristianismo moderno. en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de 4 pies y de reptiles. Revela la degeneración del hombre, que es lo contrario de la evolución. Resultados de la apostasía. Por lo cual, también Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, No es solamente permisivo, pero Dios judicialmente los entregó. de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, Habla de toda clase de inmoralidad. los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, Se refiere al versículo 23, que habla de la inmundicia espiritual y sexual. honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, Se refiere al hombre que adora la creación de sus propias manos, que significa que adora a algo menos que a sí mismo. quien es bendito por los siglos. Amén. Observe que la palabra es bendito, porque se refiere al que efectúa la bendición, en este caso, el Señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, El Señor quitó sus restricciones y, por lo tanto, les dio acceso libre a sus deseos. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural en el uso que es contra la naturaleza. En pocas palabras, habla del lesbianismo, Y del mismo modo también los hombres, la homosexualidad, dejando el uso natural de la mujer, habla del acto sexual que se realiza entre el hombre y su esposa, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, lascivia apasionada, cometiendo cosas indecentes hombres con hombres, especifica su dirección, que es la perfección total. y recibiendo en sí mismos la recompensa merecida de su extravío. Se refiere a la pena atribuida a la maldad. Y aún, como ellos no tuvieron a bien ni siquiera tener en cuenta a Dios, Conlleva la idea de que la raza humana pone a prueba a Dios con el propósito de aprobar o desaprobarlo. Dios los entregó a una mente depravada, La luz que se rechaza es luz que se aparta, para hacer lo que no conviene. que no es apropiado. Apóstatas. Estando repletos de toda suerte de iniquidad, de fornicación,
de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Los adjetivos citados son los resultados finales por abandonar a Dios, lo cual es el motivo de todo el conflicto en el mundo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, En esencia dice que nos haga el peor mal y eso no nos detendrá. que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, Esto implica juicio divino. no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Revela el resultado de la mente de prueba.